C5. Entonces depende de la cantidad de trombina que haya también para que pueda activar a C3 y C5. También C5A, que es un factor del sistema complementario, que es una anafilotoxina. Entonces ellos sí pueden también estimular que se exprese el factor tisular. El componente más 2, ¿se acuerdan ustedes de ese componente que formaba parte de la MDL? Ellos pueden activar la protrombina, que es otro factor de la coagulación, y se induce la formación de coágulos en el organismo. También ellos pueden unirse, esa MDL puede unirse a fibrina, fibrinógeno, que son también factores de la coagulación. Y los factores de la coagulación, entre ellos el factor 10, el factor 11, ellos pueden estimular a que también se active C3 y C5. O sea que tanto los factores de la coagulación como los componentes del sistema de complemento pueden interactuar y hace que uno se active, o sea que uno active al otro y el otro active también la más producción de ese componente. Entonces hay una sinergia. Es por eso que cuando hay demasiada activación del sistema de complemento se llega a esa coagulación intravascular diseminada. La fagocitosis también es mediada por el sistema del complemento. ¿Se acuerdan que una de las funciones de la activación del sistema del complemento era opsonizar los patógenos, ¿verdad? Entonces lo que hace estos componentes del sistema de complemento es opsonizar los patógenos que se quieren eliminar para que luego los fagocitos vayan y fagociten eso y eliminen por completo. ¿Por qué? Porque las células fagocíticas tienen receptores para estos componentes del sistema de complemento. Aquí tenemos un ejemplo de que la opsonización va a favorecer la fagocitosis. Tenemos abajo tenemos el fagocito que tiene sus receptores para el FC. ¿Se acuerdan? El receptor se va a unir al anticuerpo. El anticuerpo opsoniza al antígeno que se quiere eliminar, que se une al epítopo. El epítopo es la parte del antígeno que se une al anticuerpo. Entonces se adhiere esos anticuerpos a esos epítopos, le marca y luego se adhieren a ese receptor. Y ahí entonces es fagocitado. Entonces esa opsonización va a favorecer la fagocitosis. Solo que si se activa los componentes del sistema de complemento, tiene que llegar un momento en que se tiene que inhibir, porque si no eso se va a estar activando constantemente y no se va a utilizar todos los componentes del cuerpo, no va a poder generar demasiada cantidad de componentes, entonces va a faltar materia prima para la activación. Entonces cuando se elimina el agente patógeno, eso se tiene que inhibir esa activación. Y para eso tenemos los inhibidores. Tenemos el inhibidor de C1, que es una glucoproteína, C1INH se la abrevia. Generalmente se une de forma irreversible al C1R y al C1S. Y otra cosa, tenemos inhibidor del C1, ¿por qué? Y no tenemos inhibidor de C3. ¿Se acuerdan ustedes que C3B, si no encuentra patógeno, él no se activa más, ¿verdad? Entonces la vía alternativa no necesitamos inhibir. ¿Por qué? Porque si no hay más patógeno que eliminar, él automáticamente se va a ir inhibiendo solo, porque no se va a ir generando más C3. Entonces él solo se va a ir inhibiendo. Pero no así la vía clásica, porque acuérdense que la vía clásica necesita anticuerpo nomás, no vamos a eliminar todo el anticuerpo. Entonces sí necesita un inhibidor. Por eso que tenemos este inhibidor de C1. Y lo que hace ese inhibidor de C1 es se une al C1R
y ese C1R ya no se puede unir a la porción FC del anticuerpo, entonces él no puede activarse. Eso es lo que hace el inhibidor de C1. El inhibidor de C1 también va a activar la vía, va a inactivar la vía de las lectinas, porque se va a unir al más 1 o al más 2. El MAC, el complejo de ataque a la membrana, es regulado, o sea que también es inhibido por un componente que se denomina vitronectina o proteína S. Esa proteína S se va a unir a C5b y se acuerdan ustedes que necesitamos que C5b se una a la membrana, se adhiera a la membrana para que ahí vaya formando el poro, ¿verdad? Entonces si la vitronectina o la proteína S se une al C5b, ese 5b no se va a poder insertar a la membrana y de esa manera ya se va a inhibir la formación de ese poro y de esa manera ya se inactiva totalmente. La clusterina es otro componente inhibidor, pero él se une a nivel del componente C7, ya no del 5b, sino que ya a nivel del C7. Pero también no forma el complejo de ataque a la membrana, porque a partir, por más que se unió C5b, C6, pero con C7 ya no puede unirse y no puede activar ya los demás, ¿verdad? Tenemos el CFHR1, que es otro inhibidor, y él va a inhibir a la C5 convertasa de la vía alternativa. Eso es si es que se activó, pero necesitamos inhibir a la C5 convertasa para que no se genere el MAC. Si hay deficiencia del inhibidor de C1, entonces se produce una activación aumentada de ese sistema del complemento y se tiene menos efectos en la coagulación y en la fibrinólisis. Acuérdense que cuando se forman los coágulos, ese coágulo también se tiene que disolver y esa disolución del coágulo se hace por medio de la fibrinólisis. Entonces, si nosotros activamos constantemente el sistema del complemento, esos coágulos no van a poder disolverse porque va a haber menos componentes. Acuérdense que el componente C5 es lo que va a activar a otros factores de la coagulación para que se genere esa fibrinólisis. Tenemos la protectina, que es una proteína CD59, que está en la membrana de la célula y se va a unir al componente C8. Y si se une al componente C8, ¿qué inhibe? Al complejo de ataque. No se forma, no hay lisis celular, ¿verdad? No se forma el complejo de ataque a la membrana tampoco. Y tenemos el DAF, que es el factor de aceleración de decaimiento de leucocitos y eritrocitos. Eso va a aumentar la escisión de C3 convertasa. Entonces no hay una vía efectora común. ¿Por qué? Porque lo que hace es estimula que se separe, que no se forme C3 convertasa, ¿verdad? Entonces, si no se genera C3 convertasa, no va a seguir esa activación. ¿Cómo se da la respuesta, la activación del sistema de complemento? ¿Cómo se da en la respuesta inmunológica adaptativa? Aquí los linfocitos T van a interaccionar con las células receptoras de antígenos y ellos van a producir una regulación positiva, en donde al darse esa regulación positiva van a permitir la liberación de ciertos componentes como el componente C3, el factor B y el factor D. Entonces eso va a hacer que se active mayor cantidad de linfocitos T también para que puedan actuar en la inmunidad adaptativa. También van a actuar los T reguladores, que son los TREC, ¿verdad? Ellos expresan el receptor C3A. Al expresar ese receptor, entonces se va a poder unir a ellos el receptor del componente C3 y van a inhibir la función del linfocito T, o sea que también el sistema del complemento va a actuar a nivel de inhibición del linfocito T. ¿Ok?
porque el T regulador eso lo que hace es inhibir que se activen más linfocitos T. De esto ya habíamos hablado, los efectos del C3A, del C5A tienen efectos anafilotóxicos, ¿verdad? Y el C4A tiene efectos de opsonina, entonces para poder opsonizar a los componentes. Aquí habla otra vez detalle a cada uno, pero de eso ya habíamos hablado. Aquí sí es muy importante porque esto hay que relacionar después con algunas patologías. Por ejemplo, si hay niveles bajos de MBL, si hay niveles bajos de MBL no se va a poder activar la vía, o sea que no es que no se va a poder activar, no se va a activar en forma correcta la vía de las lectinas, ¿verdad? Entonces, si no se activa la vía de la lectina, hay mayor susceptibilidad a infecciones de mal pronóstico, porque las infecciones graves están dadas por bacterias, algunas bacterias que tienen manosa en su estructura también. Entonces, si tenemos el +1 deficiente, la activación del factor B circulante no se va a llevar a cabo y también entonces la vía alternativa no va a poder activarse. También el uno depende del otro. Si tenemos deficiencia de MBL y del +1, entonces también se va a ver alterada los factores de la coagulación. Y acuérdense que esos factores de la coagulación también activan a otros componentes. Entonces también vamos a tener algunas patologías desarrolladas en esos casos. Por ejemplo, el paciente que tiene deficiencia de C3 o que no pueden generar C3b porque hay deficiencia de C3, entonces vamos a ver que se va a tener susceptibilidad a infecciones por bacterias gram negativas. Y las infecciones por bacterias gram negativas son infecciones graves. Las bacterias gram negativas generan infecciones graves. Entre ellos está la Neisseria. Tenemos un tipo de Neisseria que produce meningitis, la Neisseria meningitidis. Entonces esa puede llegar a generarse con mayor facilidad porque el cuerpo no va a tener cómo eliminar a ese microorganismo. También el Haemophilus influenza, que también genera meningitis. Tenemos algunas gram positivas, el Streptococcus pneumoniae, que produce neumonía. Entonces esas, si es que hay deficiencia de C3, las infecciones por estos microorganismos son muy recurrentes. Y cuando generalmente los médicos se dan cuenta de que hay deficiencia, cuando hay infecciones a repetición. En un año, los niños, porque estas deficiencias ya se tienen de niños, entonces de niño en un año hay más de 2 episodios en el año. Entonces ya le llama la atención al médico y ya pide dosificar la cantidad de componentes del sistema del complemento. Hay veces que algunas deficiencias, eso van con inmunodeficiencias, llevan a que el paciente no sobreviva lo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene cómo eliminar algunos microorganismos. Hay algunas alteraciones que se generan porque, o sea, que hay patologías que se generan porque hay alteraciones en las concentraciones de los componentes del complemento. Si hay deficiencia de C3, de C5 y de propervina, el paciente tiene mayor predisposición a desarrollar glomerulonefritis. ¿Por qué? Porque por Streptococcus beta hemolítico, porque no tiene cómo eliminar a este patógeno. Si hay deficiencia de C5 a C9, no se puede formar el complejo de ataque a la membrana, entonces hay mayor susceptibilidad a infecciones por Neisseria meningitidis y que se genere otitis media purulenta. O sea que son muy repetidas las infecciones de otitis, entonces el médico sospecha generalmente. De cuando hay deficiencia del inhibidor, o sea que se activa pero no puede parar más, entonces se produce una enfermedad que se denomina edema angioneurótico, en donde hay edemas, hay hinchazón en determinadas zonas del cuerpo. Lo más peligroso es que se edematice la zona de las vías respiratorias.
Entonces cuando se edematiza el paciente no puede respirar más. Y ese sí el paciente no vive por mucho tiempo. Y porque aquí hay una activación espontánea de C3, de C2 y C4. Espontáneamente nomás se activa, ¿verdad? Entonces eso hace que se generen lisis y eso hace después que al producirse mucha cantidad de C4, C2 va a haber muchos componentes C3A y C5A, ¿verdad? Que son anafilotóxicos y eso van a estimular el proceso inflamatorio. Entonces ahí es donde se generan estos edemas. ¿Y cómo se da cómo están los componentes del sistema del complemento en algunas enfermedades? Algunas patologías que acá tengo, no es que esa patología, no es que la deficiencia de los componentes lleva a esa patología, sino que la patología lleva a la alteración de esos componentes. No es que el problema esté a nivel del sistema del complemento, sino que esa patología altera la concentración. Y uno de ellos es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer no tiene nada que ver que haya un problema a nivel de complemento. Pero ¿qué pasa? Como en el Alzheimer hay una inflamación a nivel de las placas seniles, porque hay acumulación del beta amiloide, entonces eso lleva a un proceso inflamatorio que hace que se active en mayor proporción el sistema del complemento, porque lo que se quiere es tratar de eliminar eso, ¿verdad? Entonces el cuerpo, tratando de eliminar, aumenta la concentración de estos componentes. Entonces ahí se aumenta la producción de las proteínas del complemento y C1q y el MAC es lo que hay en mayor proporción, y ellos se localizan en esas placas amiloides, tratando de eliminar esas placas amiloides y esos dominios neurofibrilares que se van produciendo. Entonces, y eso va atacando y va empeorando el proceso en sí de la enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un ataque, porque el organismo ve como algo que está atacando al cuerpo, entonces él quiere eliminar y eso genera mayor inconveniente. El angioedema hereditario que les decía, entonces aquí hay un defecto en la enzima del inhibidor de C1, entonces lo que se hace es no se inhibe la activación del sistema del complemento, entonces aquí se aumenta el proceso inflamatorio y eso lleva a un edema generalizado. La hemoglobinuria paroxística nocturna es otra patología también que nos lleva a generar alteraciones en los componentes, porque aquí hay un defecto en la membrana del eritrocito y al haber un defecto en la membrana del eritrocito, entonces se produce, hay un riesgo de que se produzca trombosis y aquí nosotros necesitamos que la acción, o sea, que el sistema del complemento proteja de la lisis a esas células, pero lo que él hace es acentuar esa lisis. Entonces de ahí que hay ese inconveniente en esta patología de hemoglobinuria paroxística nocturna. Y algunas enfermedades renales que se pueden dar y que me pueden llevar a alteración de los componentes. Por ejemplo, el C1q y el factor D son producidos por los glomérulos renales. Entonces, si hay alteración a nivel de los glomérulos, entonces se va a afectar, por supuesto, la concentración de estos componentes. Los túbulos renales también pueden generar C2, C4, C3 y factor B, y algunas células epiteliales glomerulares van a secretar C3 en grandes cantidades. Entonces, si es que estas células están alteradas, por supuesto que también se alteran la concentración de estos componentes.
Entre las enfermedades renales que pueden llevar a alteración de los componentes está el síndrome de Pasteur, que son complejos inmunes que se depositan en la membrana basal glomerular y eso es lo que genera esa alteración. Entonces ahí se activa al formarse esos complejos. ¿Se acuerdan ustedes cuando iniciamos la clase? Que una de las funciones del sistema de complemento es eliminar los complejos, ¿verdad? Complejos inmunes que se forman. Entonces, como en esta patología, esos complejos inmunes que son antígeno anticuerpos y que esos están juntos, se van y se localizan en los glomérulos, entonces lo que hace el sistema de complemento quiere eliminar esos complejos. Entonces, pero que es lo que ellos hacen, van destruyendo las células del glomérulo. Entonces, no es que eliminan porque ellos no pueden identificar si esa célula es propia del cuerpo o es un patógeno, ¿verdad? Entonces ellos lo que reconocen es el complejo inmune y eso tratan de eliminar y de paso eliminan a las células. También tenemos si hay deficiencia de factor H, se va a asociar con glomerulonefritis membranosa. Si hay deficiencia de factor 1, se asocia con infecciones bacterianas y el síndrome de microangiopatía trombótica. Aquí hay una alteración en la vía alternativa del sistema de complemento. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo que está ahí y se va activando constantemente estos componentes. El lupus eritematoso sistémico, el LES, abrevia así. Entonces, estos sí llevan porque se está activando, es una enfermedad autoinmune, entonces se activa constantemente el sistema del complemento y ¿qué pasa? Descienden los niveles de C3 y C4. Entonces, cuando se goza el paciente que está en su etapa activa del lupus, entonces ellos tienen C3 y C4 disminuidos, pero cuando están tratados se normalizan. Pero cuando llegan a veces se descompensan, entonces ahí sí otra vez desciende por completo C3 y C4. Y eso es